Muy buenas noches, mi nombre es Tommy Renla, somos el grupo 8 y vamos a hablar parte al momento de lo que es el derecho informático, que se centra en estudiar y regular el uso de la informática para proteger los datos, cómo aplicar leyes para el uso seguro y responsable de la tecnología, en el cual mantiene también cierta relación con lo derecho penal y también verifica qué tipo de acciones realizan esas personas haciendo uso no debido de los datos dependiendo de la plataforma en la que se encuentren, en la cual una de esas podría ser también como los fraudes en campos informáticos, espionaje informáticos, también pueden ser fraudes en algún producto bancario. También hablaremos de lo que es el Código Orgánico Integral Penal, más conocido también como el COIP, en el cual el primero sería el 190, en la cual sanciona la apropiación fraudulenta por bienes a través de medios electrónicos. En el artículo 229 penaliza la revelación ilegal de bases de datos y en el cual tienen sanciones de aproximadamente de 1 a 5 años. El artículo 201 también regula la manipulación de los sistemas para transferir activos de manera ilícita. El de 233 se enfoca netamente en la información pública y reservada y el 234 sanciona el acceso no consentido a los sistemas informáticos aproximadamente con una pena de 3 a 5 años. Relacionadas al derecho informático, protección de datos en el Ecuador. Toda la información recopilada, toda la información que está en este trabajo de investigación, sacado de la página oficial del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, son acuerdos vigentes aprobados el 29 de julio del 2022. Como primer punto, tenemos la política de datos abiertos. Estos artículos hablan mucho de lo que son la política de datos públicos, lo cual es importante porque promueve la transparencia, la participación ciudadana y también promueve lo que es la innovación. La política de datos abiertos fomenta lo que es la cultura de la apertura y la colaboración, ya que es esencial para el progreso económico de una sociedad actual. Esto es importante porque el acceso a la información pública es el derecho de toda persona, es el derecho de toda persona garantizada por el Estado. Como segundo punto, también vemos lo que es la migración de sistemas de información eh, a un centro de datos seguro, a un data center seguro. Estos artículos, hemos escogido estos 5 artículos porque son los que más hablan de lo que es la migración de datos, ¿no? ¿Por qué es importante todo? ¿Por qué es importante hablar de estos artículos? Porque, por varios motivos, ¿no? Lo que es la seguridad de la información, lo que es la recuperación de datos ante desastres, lo que es también la optimización de recursos, la escalabilidad y la flexibilidad de información, el cumplimiento de la normativa, que es muy importante, y también por lo que mejora la transparencia y la confiabilidad ciudadana. Eh, en fin, migrar los sistemas. eh, a un centro de datos, a un data center seguro, fortalece lo que es la seguridad de la información, la eficiencia y la capacidad de respuesta por parte del gobierno ante la ciudadanía. Mi nombre es Alex Sanchundia y yo le voy a exponer sobre la ley de protección de datos, ¿verdad? Esta ley vamos a escoger del artículo número 10, ¿verdad? Donde nos habla acerca de la protección de datos. Este artículo contiene 12 apartados, ¿verdad? El cual identifican los 12 principios eh, fundamentales para la ley de protección de datos. Entre ellos tenemos la jurisprudencia, la lealtad, la transparencia, la finalidad, la pertinencia, confidencialidad, la calidad y exactitud, la conservación, la seguridad de los datos, la responsabilidad proactiva, la aplicación favorable al titular y la independencia del control, ¿verdad? Dentro de todos estos 12 principios yo les voy a nombrar 5 de ellos, ¿verdad? El cual uno de confiabilidad, ¿verdad? De los datos. Esta nos dice que debe ser minuciosa, ¿verdad?
debido a que la información es recopilada de los datos debe ser usada solo y únicamente para el fin para el cual se detalló la recolección de los datos. No se puede utilizar para ningún otro fin que no sea el indicado. En este punto, el responsable de la protección de datos es quien debe tomar las medidas necesarias para hacer cumplir este punto, ¿verdad? Este punto va de la mano con el apartado número K, que es el que nos habla sobre la responsabilidad proactiva y demostrada. En este caso, el responsable del tratamiento de la información o de los datos, ¿verdad? Es quien va a tomar las medidas necesarias para poder implementar la protección de datos, ya sean electrónicos o ya sean de maneras manuales. Por eso se llama responsabilidad proactiva. Continuando, en el apartado I, nos habla sobre el principio de la conservación de los datos, es decir, qué tanto tiempo se van a conservar los datos que fueron recopilados en su primer momento. Existe un límite. ¿Cuál es ese límite? El límite de la conservación de los datos lo establece el responsable del tratamiento, es decir, la persona que está como responsable de la recolección de los datos, y esto según la ley. ¿Para qué? Para poder garantizar que los datos no estén por más tiempo. Sin embargo, en este principio viene el punto de que si es utilizado para un bien público o de archivo público, si se puede extender su conservación, o siempre y cuando sea para otro tipo de fines, como por ejemplo la investigación científica, la histórica, estadística, siempre y cuando se establezcan las garantías de seguridad y protección de datos personales. Esto lo dice la ley. Está dentro de la ley de protección de datos, página número 10. Ahora, en lo que corresponde al apartado número J, que nos detalla sobre la seguridad de los datos, ¿verdad? En manos de los responsables encargados, que es lo que yo le comentaba en su momento, porque ellos son los que encargados de salvaguardar la integridad de esta información, de manera en que puedan implementar las medidas que sean necesarias. El punto K habla sobre la responsabilidad que tiene el encargado de los datos para implementar las medidas necesarias. Y el punto J, que es el punto anterior, nos habla sobre ese encargado, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad, ¿verdad? Que es la integración, la protección de datos, de tal manera en que la información no se vea vulnerable. Muchas gracias. Buenos días, Miss. Yo le voy a hablar sobre la protección de datos personales. Objetivo y finalidad. El objeto y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, regula y prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de tutela. Ámbito de aplicación material. La presente ley se aplicará al tratamiento de datos personales contenidos en cualquier tipo de soporte, ya sea anonimizados, actividades periodísticas, datos personales, datos o bases de datos y datos que identifiquen a las personas jurídicas. Como tercer punto, ámbito de aplicación territorial. Sin perjuicio de la normativa establecida en el instrumento internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano que versen sobre esta manera, se aplicará la presente ley cuando el tratamiento de datos personales se realice en cualquier parte del territorio nacional. El responsable o encargado del tratamiento de datos personales se encuentre domiciliado en cualquier parte del territorio nacional. Se realice tratamiento de datos personales de titulares que residen en el Ecuador por parte de un responsable o encargado no establecido en el Ecuador. Y por último, al responsable o encargado del tratamiento de datos personales no domiciliados en el territorio nacional, le resulte aplicable la legislación nacional en virtud de un contrato o de regulaciones vigentes del derecho internacional público. Como cuarto término tenemos lo que son las definiciones. La Autoridad de Protección de Datos Personales, autoridad independiente encargada de supervisar la aplicación de la presente ley, reglamento y resoluciones que ella dice con el fin de proteger los derechos y libertades fundamentales de personas naturales en cuanto al tratamiento de sus datos personales tenemos, como ya lo había mencionado, la anonimización, lo que es una base de datos o fichero, el consentimiento de las personas, un dato biométrico, dato genético, dato personal, datos personales credi- crediticios, datos relativos
como también tenemos lo que son los datos relativos a la salud, que son datos sensibles, y los datos delegados hacia la protección de datos. Por último, tenemos lo que es los integrantes del sistema de protección de datos personal, los cuales serían el titular, el responsable del tratamiento, el encargado del tratamiento, el destinatario, la autoridad de protección de datos personales y el delegado de la protección de datos personales. Esta ley también refleja una creciente necesidad de que las instituciones y empresas manejan datos personales con responsabilidad, asegurando que solo se usen con el consentimiento del titular y bajo las normas de seguridad estrictas. La protección de datos personales no solo resguarda la privacidad, sino también fomenta la confianza en las entidades que lo gestionan, lo que es fundamental en un contexto donde los datos se convierten en un activo valioso y al mismo tiempo en una potencial vulnerabilidad. Bueno, en lo personal para mí hoy en día nos encontramos en un balance entre la innovación tecnológica y la necesidad de un marco ético legal que nos protege los derechos a nosotros, los ciudadanos del Ecuador, evitando abusos emocionales, psicológicos, bullying o discriminación. Gracias.